Bienvenidos una vez más a Bereshit 7:7. Bueno, hoy vamos a hablar de 7 cosas que fueron creadas desde antes de que el mundo fuera hecho. Desde antes de la fundación fueron creadas. O sea que cuando el hombre vino a esta eres, cuando Hashem mandó al hombre a esta eres, cuando creó al hombre, ya habían muchas cosas creadas, y entre estas 7 cosas que vamos a anunciar hoy aquí en este estudio. Bueno, por ejemplo, la primera y la más importante, digamos, la primera que estaba creada desde antes de la fundación del mundo, la Torá. La Torá. En Proverbios 8:22 dice que el Yud Hei Bau Hei me poseía desde el principio. Parece ser que estoy hablando del Melech David, pero el Melech David se está refiriendo al Mashiach. Me poseía desde el principio. Y Yeshua HaMashiach es la Torá. Y como nosotros somos la imagen de Yeshua HaMashiach, pues nosotros también estábamos desde el principio, pero hay una condición, que el hombre fue creado en el sexto yom. Y cuando el hombre fue creado en el sexto yom, ya habían estas 7 cosas que estoy nombrando, ya estaban creadas, o sea, la Torá. ¿Por qué la Torá? Porque es que la Torá es la instrucción. La Torá es el mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, ya el manual estaba para cuando nosotros fuimos creados. El manual tenía que estar, y es el manual de vida. Como todo artículo que usted compra, trae un manual. Usted compra un televisor y trae un manual para ver cómo es que se va a manejar ese televisor, etcétera, 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 cualquier electrodoméstico. Y si uno maneja ese electrodoméstico o esa máquina o el carro, en fin, conforme está en el manual, esto quiere decir que este electrodoméstico o esa máquina, lo que sea, va a durar mucho. O sea que si nosotros hacemos lo que está en ese manual que fue creado antes de nosotros, entonces nosotros vamos a durar mucho. Por eso en ese manual hay unos mandatos por hacer, y si nosotros nos aferramos a esos mandatos, hacemos esos mandatos y ponemos en práctica esos mandatos que está en el manual, que es la Torá, pues hombre, nuestra vida va a ser muy, 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 muy duradera. Otro punto que estaba hecho, otra cosa que estaba hecha desde antes de la fundación, es el arrepentimiento. Oiga, el arrepentimiento. No habían creado al hombre y ya el arrepentimiento estaba creado. El arrepentimiento lo encontramos en el Salmo 90, 92:3. Y dice que el arrepentimiento que estaba desde entonces, sí, ahí está dando a entender que el arrepentimiento que estaba desde entonces. Esto quiere decir que el arrepentimiento estaba desde antes, y hoy podemos ver que cuando el hombre se arrepiente y se aparta del pecado, acá alcanza bondad. O sea que una de las armas más fundamentales, para que Hashem perdone el pecado del hombre, es cuando el hombre se arrepiente. Cuando el hombre se arrepiente y de verdad. Por eso esto estaba creado antes de que el hombre fuera creado, antes de la fundación del mundo. Otro elemento que estaba creado fue el huerto del Edén. El huerto del Edén, acuérdense que Hashem hizo un huerto. Y cuando Hashem creó al hombre, dice en la palabra que él cogió al hombre y lo colocó en el huerto que él había creado. Por ejemplo, en Bereshit 8 dice, y plantó Yud Hei Bau Hei un huerto en Edén al oriente. O sea que él plantó ese huerto antes de que el hombre fuera creado. O sea que esto quiere decir que estaba desde antes.
de la fundación, ya estaba el huerto, ya estaba acomodado ese lugar donde él iba a poner a su creación más divina, a su creación más perfecta que es el hombre, ¿verdad? Y el hombre fue creado y fue colocado ahí en ese huerto. Y en ese huerto, damos cuenta que en ese huerto lo tenía todo, ¿sí? Ahí es donde Hashem le dijo, de todo árbol puedes comer menos del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasa? A Satán convertido en esa serpiente, sabía que vivir en el huerto era una delicia, sabía que estar en el huerto era estar al lado de Hashem, sabía que estar en el huerto era tener todo, todo, todo. El hombre ahí lo tenía todo, todo, de verdad es que lo tenía todo en ese huerto del Edén. Pero el hombre, yo les he dicho ya en varias enseñanzas por los otros canales, que el hombre se cansó de tenerlo todo. Que de verdad cuando a uno le dan todo, muchas veces uno no aprovecha. Hashem le había dado todo a Adán ahí en ese huerto que había creado antes de que hubiera creado a Adán, pero Adán no aprovechó esa bendición tan grande y el enemigo aprovechó y les quitó esa bendición ahí en ese huerto que él había creado antes de la fundación. Ahora, cuarto, el Gión, o sea, lo que han llamado como el infierno, el Heión, lo que ha sido llamado como el infierno en Apocalipsis 20:14 dice que eh, dice que la muerte, ¿sí? Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego, el Heión, el infierno, sí, ese está también creado desde antes, estaba creado desde antes, porque Hashem hizo esto completo, así como hizo un huerto, así como hizo el Edén, que era para vivir bueno, también había hecho un Gideón, porque sabía que un ser de esos grandes, de esos seres, como a Satán, que fue el sello de la perfección, oiga, y falló, entonces estaba ese lugar para aquel ser que había fallado. Entonces, ¿qué pasa? Ese lugar no fue hecho ni para usted ni para mí. Ahora, ¿quién decide ir a ese lugar? A ese lugar decide ir aquellas personas que sigan a Satán, aquellas personas que hoy, pudiendo buscar de la Torá, pudiendo buscar de Yeshua Mashiach, están buscando del otro lado. Entonces, las personas que se peguen del otro lado, las personas que estén con a Satán, pues ese es el lugar que está esperando para ese ser y para los que estén con ese ser. Un lugar que estaba hecho también desde antes. Quinto, el trono del Acabot. Oiga, el trono del Acabot, o sea, lo que enseñaron el trono santo, que enseñaron como santo, en hebreo Kabod, no, lo que enseñaron como gloria, hebreo Kabod, lo encontramos en el Salmo 93:2. El Salmo 93:2 dice, firme es tu trono desde entonces. Oiga, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. O sea que el firme, cuando dice firme, esto es tu trono desde entonces, esa palabra desde entonces, en hebreo quiere decir desde el verbo, en hebreo quiere decir desde antes, el verbo antes, o sea, desde antes, ¿sí? El trono que estaba desde antes, y ese trono fue hecho desde antes para el hombre que se hiciera Kadosh. El hombre que cree en Yeshua HaMashiach, el hombre que sea Kadosh, tiene derecho a entrar a ese trono. Y por Yeshua HaMashiach, hoy tenemos el derecho de entrar a ese trono de la Kabod, a ese trono que llaman de gloria, o al lugar santo, como le han llamado, el lugar Kadosh, ¿sí? Tenemos la entrada por Yeshua HaMashiach. O sea que ese lugar, ese trono, estaba también desde antes de la fundación. Esto quiere decir que estaba desde antes que fuese creado Adán. Séptimo, también podemos ver en el sexto, perdón, el templo. El templo también fue creado desde antes. Ese templo lo podemos encontrar en muchos pasajes, ¿verdad? En muchos pasajes de la palabra encontramos el templo, porque dice que
a Moshe, le bajaron, le bajaron el modelo de arriba, el modelo, cómo iba a ser el templo, el modelo para que él hiciera la Mizcán, ¿sí? No tenemos necesidad de cita bíblica porque hay muchas que hablan de ese templo celestial, y desde abajo el modelo, desde abajo bajaron también el modelo de la menorá, para que le mostraron a Moshe cómo tenía que hacer la menorá. Y el templo que hizo Moshe fue modelo de cuál, de ese templo de arriba. O sea que ese templo fue creado desde antes de la fundación del mundo. Claro, tiene que ser creado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque es que el templo es Yeshua HaMashiach, hoy. Y Yeshua HaMashiach está desde antes de la fundación del mundo. Nosotros hoy somos imagen de ese templo. O sea que los que somos de Mashiach también somos desde antes, porque Él nos tenía escogido desde antes. Desde antes. Acuérdense que hay una creación del sexto tiempo, del sexto yom, que es la creación que se quedó. Pero los que creemos en Mashiach somos creación del octavo yom. Ese es el templo que estaba de qué? Desde antes de la fundación del mundo. Séptimo y último punto. El nombre del Mashiach. Oiga, el nombre del Mashiach. Cuando vamos, por ejemplo, al Salmo 72, 17, dice, será tu nombre para siempre. Se perpetuará su nombre hasta mientras dure el sol. Perdón. Se perpetuará tu nombre hasta que dure el sol. O sea que el nombre de Yeshua HaMashiach estaba también desde antes de la fundación del mundo. O sea que no podemos decir, como hay gente por ahí que dice, no, es que ese nombre de Yeshua es nuevo. No, pues desde los años 95 o de los 90 para acá, el nombre que siempre ha estado es el nombre de Jesucristo. ¿Ese es un nombre ahora nuevo? No, el nombre de Yeshua HaMashiach ha estado desde antes de la fundación. Y digo desde antes porque es un nombre hebreo. Y la Torá está escrita en hebreo. Y la Torá también está desde antes, como vimos el primer punto, desde antes de la fundación está la Torá. Y si la Torá está desde antes de la fundación, o sea que el idioma Kadosh, que es el idioma hebreo, también está desde antes, cuando ya se manifestó en esta ered, el pueblo Israel, el pueblo hebreo, manejaron esa lengua porque es la lengua de Hashem. O sea que el nombre de Yeshua Mashiach no es ningún nombre nuevo, ¿no? Nuevo es los nombres idolátricos, los nombres de los dioses paganos, esos sí son nuevos, esos sí están, es ahora en esta era, ahora en esta creación, es que sacaron esa cantidad de dioses y sacaron esos nombres, pero el nombre del Mashiach está desde antes está el nombre del Mashiach. Bueno, también tenemos que decir que antemano, que el hombre pecara, o sea, Hashem ya pues había planeado una solución para el pecado del hombre. El objetivo del Abacados no era que el hombre cayera. Pero cuando el hombre cae, ya el Eloa tenía la solución para esa caída. Y tenía la solución, primero pues tenía el huerto para que él viviera, pero después le tenía la solución, y la solución ¿cuál era? Esta eres. Porque acuérdese que el hombre fue creado en el sexto yom, pero toda la preparación de la eres, las lumbreras, inclusive los animales, los árboles y todo, Hashem fue preparando esta eres, esta tierra, la fue preparando. O sea que cuando el hombre falló en el huerto, ya esta tierra estaba preparada para el hombre, ¿sí? Para el hombre. Ahora, ¿por qué digo que Hashem ya tenía todo preparado? Por si la criatura fallaba, y falló la criatura que él ha hecho, que es el hombre, porque el Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice, el cordero que fue muerto o fue inmolado, dice inmolado, en las otras versiones dice fue muerto, desde la fundación, desde el principio del mundo. O sea que Yeshua ya había sido inmolado desde el principio del mundo, porque acuérdense que arriba hubo una pelea tremenda en los Shemaín, en los cielos.
entre Miguel y a Satán, porque a Satán no reconoció el error, porque a Satán se quiso saltar las reglas arriba de los Shemaín, y Mashiach ya había dado su muerte arriba para solucionar ese problema arriba, y de una vez estaba mostrando que estaba dando ya pistas de solución a ese hombre que había pecado acá, porque Mashiach primero solucionó en lo espiritual, que fue allá, en los Shemaín, y después vino a solucionar acá en lo terrenal, porque a Satán vino acá a lo terrenal a atacar al hombre. Entonces Mashiach vino acá a lo terrenal también a dar su vida por el hombre. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, porque él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por Ahabá a nosotros. Lo que le está diciendo. Yeshua HaMashiach estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, él había dado ya su vida. Dice que fue inmolado, o sea, fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hicieran este Eret, porque antes existían otras eras, seres, y él ya había dado la vida allá por esos problemas que ven allá. Pero entonces se manifestó acá en la Erez por Ahabá que a nosotros. ¿Por qué por Ahabá a nosotros? Porque el hombre acá había caído, porque el hombre lo había engañado a Satán, y el hombre acá estaba muerto en delitos y pecados. Y entonces por Ahabá a nosotros se manifestó acá y nos ha dado la salvación. ¿A quiénes? A todos los que hemos creído en él. O sea que la salvación es a todo aquel que cree en él. Y creer en él no es solamente decir yo creo, sino hacer lo que él hizo y hacer lo que él manda que se haga. Si lo hacemos, entonces sí le hemos creído a Yeshua HaMashiach y entonces sí obtendremos la salvación. Si les gustó este video, dejen sus comentarios, suscríbanse y denle like. No se olviden, denle like y compártanlo para que otros tengan la oportunidad de leer, de escuchar este video y aprender de este video. Les habló el presidente de la Kehilá y Fundación Bereshit, Uriel Ben Shemaín Ben Levi. Y ahora me voy a preparar otro video con el favor del Yud-Heh Vav-Heh para ustedes. Shalom Aleje.